El objetivo de Petro, en mi opinión, es politizar completamente a Ecopetrol. Le agradezco a Alberto Bernal, economista y jefe de estrategia global de XP Investment, por acompañarnos hoy en Pan Am Post para que conversemos unos minutos sobre un tema que es noticia tanto en Colombia como en Venezuela. Y es que el fin de semana el presidente Gustavo Petro estuvo en Caracas por cuarta ocasión, ¿no? Visitando a Nicolás Maduro, y ahora se le ocurrió hablar de una asociación entre la petrolera colombiana Ecopetrol y la venezolana PDVSA. Pero es que no estamos hablando de la PDVSA, que unos años atrás fue una de las grandes empresas, de las grandes petroleras del mundo. Estamos hablando de una PDVSA que el chavismo ha politizado, ha prácticamente quebrado, ha llevado a la ruina, una PDVSA que está en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y ni hablar de la enorme corrupción, ¿no? Entonces, quisiera que nos comentara un poco cómo ve esta situación ahora, a pesar de que el gobierno de Joe Biden ha levantado temporalmente algunas sanciones al petróleo y al gas venezolano, pero sabemos que no es incondicional. Esto es temporal y condicionado a que el régimen de Nicolás Maduro permita la celebración de unas elecciones libres, y no está dando señales que vayan en esta dirección. Entonces, quiero preguntarle, para que usted nos ayude a entender esta situación, ¿cuáles serían los riesgos para Ecopetrol de asociarse con esta PDVSA? Pues a ver, José, yo creo que primero que todo, hasta donde entiendo yo, la decisión del gobierno de Joe Biden en este momento es permitirle a, digamos, a Exxon y a otras multinacionales trabajar en Venezuela, en cierta forma trabajando con Venezuela, por un periodo perentorio ante la promesa de la dictadura de Nicolás Maduro de que va a permitir unas elecciones libres el próximo año. Entonces, digamos que eso es Correcto, la seis premisa y por meses. eso. Le dieron 6 meses inicialmente, ¿no? Exactamente. Entonces primero que todo, es un periodo muy corto. O sea, yo no conozco ninguna petrolera en el mundo que esté dispuesta a entrar en un acuerdo a largo plazo, porque esto sería un acuerdo a largo plazo, diferente a lo que, por ejemplo, estaría haciendo Exxon, que básicamente Exxon lo que está haciendo es sacando una cantidad de petróleo que es de ellos ya. Ojo, esto es Sí, muy importante, porque ese petróleo es de ellos, entonces lo que ellos están haciendo es sacando, aprovechando estos 6 meses para sacar todo lo posible y de esa forma tener una deuda menor o digamos, tener menos capital, menos riqueza enterrada en Venezuela como la tiene en este momento. Entonces yo no conozco ninguna petrolera en el mundo que esté dispuesta a tener un joint venture, digamos, con PDVSA bajo esos lineamientos de que solamente hay, pues que esto es un periodo de 6 meses. Entonces digamos que eso es una de las cosas que me pone a pensar a mí en este sentido. Dos, existen dos contratos existentes de Colombia con Venezuela en términos del gas y eso viene de mucho tiempo atrás. Entonces, en términos de que Ecopetrol se asocie con PDVSA en términos de que valga la pena un negocio, yo no tengo ninguna cosa en contra de eso, porque lo importante acá es que Ecopetrol maximice su valor. Entonces, si hay una oportunidad excelente de disminuir costos o ganar muchísimo más, pues bienvenido. Eso es un tema. Ahora, lo que me preocupa a mí es que esta situación es que el presidente de Colombia dice que no se van a firmar más contratos nuevos de exploración petrolera o de gas y al mismo tiempo da un mensaje completamente contrario al anunciar con bombos y bambalinas esta supuesta nueva alianza con PDVSA. Entonces, esto es como el que peca y reza empata. Entonces, a ver, yo hasta la semana anterior, yo pensé que el presidente Petro pensaba que el gas y el petróleo eran peor que la cocaína. Y la semana exacto. pasada, entonces ahora ya sí nos gusta porque es un gas venezolano, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un componente extremadamente complicado acá de geopolítica y va atado al sueño de Chávez. Y el sueño de Chávez, digamos, es que exista la Gran Colombia, que no exista una frontera entre Venezuela y Colombia y que todos seamos, que los dos países sean lo mismo, pero, ojo, bajo un régimen basado en el socialismo del siglo XXI y el socialismo del siglo XXI es marxismo puro y duro. Entonces aquí es donde se pone mucho más complicada la cuestión. Yo veo este componente geopolítico como una amenaza muy grande para Ecopetrol, porque es en consonancia con una visión del mundo totalmente anacrónica, en la cual
el Estado es lo único que sirve y el sector privado básicamente tiene que ser subyugado completamente por este Estado que sabe mejor. Entonces, digamos, eso es una de las preocupaciones más importantes que me genera a mí este anuncio. Sí, esta contradicción de Petro, ¿no? De primero hablar de que no se van a firmar más contratos de exploración y explotación en Colombia, invocando su agenda ambientalista y ahora, anunciando, como usted acaba de mencionar, con bombos y platillos, que sí se va a hacer entonces en asociación con Venezuela, pues cualquiera se pregunta, ¿no? Entonces es que para él el gas y el petróleo de Venezuela no contaminan. ¿Dónde está la contradicción? Pero más allá de eso, que tal vez esto pueda ser un elemento distractor, creo que es más importante lo que usted acaba de mencionar, que es el tema geopolítico, esta agenda ideológica, ¿no? Que esto nos indica que esta necesidad por parte de Petro, esta intención de asociarse con Maduro, con PDVSA, sin duda detrás hay un factor más político e ideológico que económico, ¿no? Entonces, aquí habrá que tomar en cuenta, pues, varios factores, ¿no? Si hay aquí tal vez una agenda oculta por parte de Petro, ¿no? Ante esta insistencia, porque vemos una insistencia en aliarse con la dictadura de Maduro en lo político y ahora en asociar a Ecopetrol con PDVSA en lo económico. Y no solamente eso, porque además, José, déjame volver a la parte técnica y la parte logística. Primero que ¿Ok? todo, no se sabe, porque nadie sabe, si hoy en día ese gasoducto tiene la capacidad de transportar ese gas. O sea, según Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol hasta hace 7 meses, cuando él abandonó la presidencia de Ecopetrol, con la información que tenía Felipe Bayón en ese momento, que es información fidedigna, no existían las capacidades técnicas por parte de PDVSA para poder poner a funcionar ese gasoducto. Déjame repetir eso. No existen, por lo menos hasta hace 7 meses, la posibilidad de poner a funcionar esto. Yo no sé si es que de un momento a otro en los últimos 7 meses la dictadura de Venezuela, la demagogia de Venezuela, logró conseguir ingenieros que hubiesen logrado arreglar estos problemas logísticos, lo dudo, porque yo creo que no hay nadie en el mundo que esté dispuesto a dejar un puesto en una petrolera internacional para irse a trabajar con la dictadura de Maduro, que además seguramente le paga extremadamente mal. Entonces yo no creo que haya hoy en día o que PDVSA haya mejorado su capital técnico, su capacidad técnica para poder poner a funcionar eso. Entonces yo creo que primero que todo eso de golpe ni siquiera funciona. O sea, que esto de golpe es un tiro al aire. Entonces, quién sabe. A ver, nuevamente, no sabemos. Estamos aquí lidiando Sí. con una manada de demagogos y criminales, porque Venezuela, el régimen de Maduro es una manada de criminales. Entonces, no sabemos si eso va a poder funcionar. Es una de las preguntas válidas acá. Entonces, nuevamente, no, a ver, la información no la tenemos. La buena noticia desde el punto de vista de Ecopetrol es que Ecopetrol todavía tiene una junta directiva que sigue siendo relativamente independiente por la participación del sector privado dentro del capital accionario de Ecopetrol. Entonces, la junta directiva, básicamente en el mensaje que mandaron ayer, dijo, vamos a mirar las posibilidades y se van a estudiar las posibilidades. Si yo fuese a hacer una apuesta, José, de aquí a los próximos 6 meses no pasa nada, porque no tiene la capacidad PDVSA de hacer delivery en lo que dijo que podía hacer. Y de ahí en adelante, pues veremos, todo dependerá del poder político de Petro, porque eso sí va a depender de qué tanto apoyo popular tenga para poder avanzar en esta agenda tan críptica y tan complicada, que nuevamente, yo insisto, o sea, la parte fundamental de estos mensajes no es económico, sino es netamente geopolítico y básicamente aliarse de una forma más cercana con la dictadura venezolana y con el socialismo del siglo XXI, ¿no? Estamos hablando aquí de este tema justamente por ese comunicado de Ecopetrol de ahora este martes en la tarde, ¿no? Porque más allá del anuncio que hizo Petro desde Caracas, bueno, son muchas las cosas que hablan y que anuncian, que dicen, ¿no? Pero desde lo político, y tal vez eso no nos, digamos, llevó en lo periodístico a indagar tanto, pero una vez que Ecopetrol dice, estamos evaluando, vamos a evaluar, dijimos, bueno, hay que
ver un poco más a fondo hacia dónde va esto. Entonces, ahora quiero preguntarle, la preocupación aquí es, hablábamos inicialmente de este periodo de levantamiento de sanciones que es apenas por 6 meses, pero esta posible asociación entre PDVSA y Ecopetrol sería posterior a esos 6 meses y no hemos visto precisamente señales por parte de la dictadura de Maduro de cumplir con su parte del acuerdo firmado en Barbados con la oposición, de cumplir con lo que exige Estados Unidos, ¿no? Entonces habría un enorme riesgo, como usted dice, de asociarse con base a algo que no va a ocurrir porque posteriormente es muy probable las probabilidades de que Estados Unidos imponga nuevamente las sanciones que fueron levantadas recientemente son bastante altas, ¿no? No hay, por lo visto, una intención realmente de levantar la ilegal inhabilitación que hay contra María Corina Machado, que es una de las cosas que exige Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí quisiera hacerle una pregunta, que hagamos un análisis un poquito más político. Y ¿Cómo hay una queda cosa Petro? que, Sí, José, si me sí, permite, hay una cosa sí, muy importante cómo que no, yo añadiría, que es que en noviembre del 2024 podría ganar las elecciones el Partido Republicano, ya sea Trump o cualquier otro candidato del Partido correcto. Republicano, ganarle al Partido Demócrata. José, eso sí eso es una proyección muy sencilla. Donde el Partido Republicano llegue a ganar las elecciones, toda esta apertura con Venezuela se devuelve, sin duda alguna. Si es DeSantis, si es Trump, si es Vivek, Nikki Haley, no sí, importa. Cualquiera sea esos, porque realmente una de las cosas, y yo personalmente, y lo hice público en muchos comentarios míos, yo sinceramente sigo sin entender cuál fue la razón de ser de Estados Unidos para relajar esto, para conseguir 300.000 barriles de petróleo adicionales de Venezuela. A ver, Estados Unidos puede producir mañana mismo 300.000 barriles adicionales, puede comprarle a Canadá 300.000 barriles adicionales mañana mismo. Lo único que tiene que hacer es terminar el Keystone Pipeline. Entonces son cosas que desde el punto de vista lógica y de geopolítica de Estados Unidos y del interés de Estados Unidos de defender los ideales de Occidente, pues arrodillársele a la dictadura de Maduro me pareció a mí un error geopolítico brutal. Pero bueno, en fin, son las cosas y como son. el mismo Ron DeSantis en el último debate fue incluso bastante contundente y firme en esa materia, ¿no? En decir, no vamos a comprarle petróleo a Maduro, no vamos a comprarle a dictaduras en la región, podemos hacerlo, podemos producirlo nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí precisamente eso que usted acaba de plantear, pues es bastante importante porque el papel que juega Estados Unidos aquí es protagónico, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y pues si efectivamente ocurre lo que dicen las encuestas, que pueda ganar bien Trump o el candidato republicano que esté en su lugar, pues para Maduro se le pondría mucho más complicado. Y ve tal vez que de parte del gobierno actual, del gobierno demócrata de Joe Biden, haya habido ingenuidad el pensar en relajar estas sanciones, creyendo que Maduro va a cumplir con su parte del trato. Yo no creo, José. Yo creo que, o sea, tendría que asumir uno que la persona que está manejando el Departamento de Estado es un niño de 5 años. O sea, yo creo que una persona que tenga algo de inteligencia y tenga más de 40 años y haya visto lo que ha pasado en el mundo. O sea, sentarse uno y que Maduro le diga, sí, yo voy a cumplir con lo que dije que iba a cumplir y decir, uno sí, él me dio su palabra y creerle, pues uno tiene que ser muy ingenuo, por no decir estúpido. Entonces yo pensaría que ahí lo que realmente pasó es la administración Biden viendo los incrementos del precio de la gasolina, viendo el efecto que tienen los incrementos del precio de la gasolina en el pueblo norteamericano y las posibilidades de reelección, dijeron pues al diablo Venezuela, eso no es nuestro problema, bajemos el precio de la gasolina y si estos 300.000 barriles adicionales ayudan a bajar el precio de la gasolina, pues que así sea. Entonces, básicamente, en mi opinión, lo que pasó ahí es que la administración Biden sacrificó a la oposición venezolana con tal de disminuir el precio de la gasolina 40 centavos en Estados Unidos. En mi opinión, un error brutal desde el punto de vista geopolítico e históricamente hablando, pero en fin, la política es como es. Ahora, lo que le iba a preguntar cuando le comenté el caso de la inhabilitación a María Corina Machado, ¿cómo queda Petro acá? Tal vez un poco entrampado, contradictorio, bueno, una vez más, ¿no?
cuando precisamente él ha levantado la bandera en contra de lo que son las inhabilitaciones, dada lo que fue esta cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a su favor, ¿no? Entonces, si realmente quiere hacer negocios con Venezuela, con PDVSA, y el interés realmente económico, debería estar preocupado por presionar a Maduro para que se levanten esas inhabilitaciones y el levantamiento de las sanciones se mantenga en el tiempo, ¿no? Pues José, eso pensaría uno que Es debería ser decir, una persona. va a prevalecer para Petro en este caso lo económico o lo político ideológico. Ah, no, totalmente lo político ideológico. Petro nunca jamás va a decir públicamente que está en desacuerdo con lo que hizo el régimen de Maduro con María Corina. Eso se lo puedo asegurar. Y así se lo pregunte uno de frente, el hombre no va a contestar. Porque es que nuevamente Petro no es una persona, ¿cómo lo ponemos? No es una persona, él es una persona extremadamente ideológica. Es una persona que solamente ve su lado y no le importa obviar y negar cualquier cosa sea por el otro lado. Yo personalmente pienso que el presidente Petro tiene un problema de mitomanía. Él es una persona que no tiene la capacidad de decir la verdad. Y lo digo en serio. O sea, es una persona que realmente tiene un problema muy complicado en términos mentales y obviamente eso no le va a permitir en cierta forma ser ecuánime en cuanto a lo que dice él. Entonces, para él no existe la inhabilitación para María, perdón, sí existe y es lógica, a pesar de que él piensa que las inhabilitaciones no deberían existir. Claro. Cuando conviene sí, cuando conviene no, ¿no? Ahora, Exactamente. Ahora, usted acaba de mencionar algo clave, ¿no? Petro es muy ideológico y aquí quiero recordar cómo esa ideología, que tal vez es la misma ideología que pues en su momento, con la que en su momento llegó Hugo Chávez al poder en Venezuela, fue lo que le permitió, lamentablemente, pues arruinar al país y llevar a Venezuela a donde cayó. ¿Y cómo lo logró? Básicamente creo que lo logró de dos maneras, politizando la Fuerza Armada y politizando la industria petrolera que, digamos, eran los principales pilares de la democracia venezolana. Ahora, en el caso de Petro, para transpolar un poco al caso de Colombia, Petro no tiene la capacidad de destruir o de politizar a la Fuerza Armada como sí lo hizo Chávez, porque en su caso era militar, en el caso de Petro no, y el rechazo a Petro dentro de las Fuerzas Armadas sabemos que es alto, ¿no? Pero tal vez viendo que no tiene esa capacidad de mermar, digamos, o de trastocar lo que es la Fuerza Armada, estaría buscando hacerlo dentro de la industria petrolera. Es decir, corre PDVSA el riesgo corre Ecopetrol el riesgo de terminar como PDVSA, como vimos, por ejemplo, en el caso, cómo ocurrió en Venezuela? En Venezuela, después de esta salida abrupta de Hugo Chávez durante abril de 2002, él aprovechó este momento para hacer una purga y salir pues con este pito en televisión a despedir a un montón de gerentes que pues eran gerentes con capacidad real y literalmente acabó con la meritocracia y la empresa se politizó totalmente. Por eso quiero como preguntarle, hacer este análisis un poco político dentro de una industria que es clave para Colombia. ¿Corre Ecopetrol el riesgo de terminar como PDVSA, con Petro, en manos de Petro? Pues a ver, yo creo que Petro, ese es el objetivo de Petro. O sea, el objetivo de Petro, en mi opinión, es politizar completamente a Ecopetrol. Ahora, hay una gran noticia. Y eso realmente se lo debemos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es la participación del sector privado dentro del capital accionario de Ecopetrol. Y el hecho de que Ecopetrol cotiza en la bolsa de Nueva York. Esas dos realidades van a volver mucho más complicado para Petro tratar de hacer lo que él quiere hacer. Otra vez, José, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Petro quiere agarrar a Ecopetrol y volverlo pues su alcancía y le importa cero lo que pase a futuro con Ecopetrol mientras la pueda exprimir más para lograr poder político. Eso es lo que quiere lograr Gustavo Petro. Afortunadamente para los colombianos, Ecopetrol tiene capital privado y eso se le va a volver mucho más difícil. Y hay otra gran diferencia que es importante. Cuando Chávez subió y logró destruir PDVSA, Venezuela producía 3 millones de barriles de petróleo al día. Para una Sí. población de, ayúdame, recuérdame la población de Venezuela en este momento, José.
En este Eh, momento, si tomamos en cuenta, pues la migración, se habla de que puede estar en promedio de 28 millones. Tal vez en ese exacto, momento estaría 28, poquito más de 22 millones, tal vez. exacto, 22, 26, 22, 24 millones de personas, 3 Sí, millones de barriles de para ese petróleo al día. momento, sí. En este momento Colombia produce 750 más o menos para un país de 50 millones de personas. 50, Entonces, el correcto. poder económico que tiene desde el punto de vista del ingreso que tiene del activo petrolero, Petro, es muchísimo menor que el de Chávez. Entonces va a tener menos capacidad para apropiarse de esos recursos. Y además, nuevamente, insisto, Ecopetrol tiene junta directiva, el sector privado es participación de eso, inversionistas internacionales tienen acciones de Ecopetrol, Ecopetrol tiene que cumplir con SEC guidelines en Nueva York, etcétera, tiene que cumplir con los procesos de anuncios de nuevas cosas, de cambios de gerentes. O sea, es una situación que afortunadamente el gobierno corporativo de Ecopetrol le va a poner mucho más difícil al presidente Petro lograr lo que quiere hacer con esta empresa. Ahora, que va a ser malo bajo cualquier circunstancia, obvio, obviamente, no me malentiendan. Esto todo es malo. Lo que pasa es que la apuesta mía es que los checks and balances que existen por gobierno corporativo y por la menor participación de la industria petrolera dentro de la economía de Estado de Colombia, no le va a permitir a él lograr lo que le permitió a Hugo Chávez. Quiero, no, ojalá no me equivoque, pero eso digamos es lo que veo yo. Ahora, que la motivación es la misma, no me cabe ni la menor duda, José. O sea, Petro se jura la reencarnación de Hugo Chávez. Eso no me cabe ni la que menor duda. Ahora quisiera, para que vamos cerrando, entrar en otro tema que usted comentó al comienzo, que es el hecho de que quieren, bueno, en este caso, estando Petro en Colombia, Maduro en Venezuela, esta alianza que han pues consolidado de cierta manera, ¿no? Aunque en la campaña trató de apartarse del chavismo, ¿no? Para, digamos, no ahuyentar los votos, ¿no? Pero una vez llega al poder, inmediatamente ya son 4 visitas que ha hecho a Caracas y cinco reuniones con Maduro porque hubo un quinto encuentro en la frontera, ¿no? Ya eso nos dice mucho de hacia dónde va esa alianza en lo político y en lo ideológico. Y usted comentó esta necesidad o esta intención que tienen de, en cierto modo, revivir la Gran Colombia. Y esto que usted ha comentado va muy en sintonía con lo que nos ha dicho también acá en Pan Am Post el experto en seguridad Joseph Humayer. Y quisiera preguntarle aquí, en esta intención de carácter histórico, político, ideológico, ¿cuál es el riesgo tomando en cuenta de que él desde su pues especialidad en temas de seguridad, él habla sobre todo de dos factores importantes? Uno, por un lado, lo que son las guerrillas, tanto la guerrilla el ELN, que tiene presencia en Venezuela, como todos lo sabemos, como las llamadas disidencias de las FARC, que pues siguen siendo las mismas FARC, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, la alianza de estos gobiernos de izquierda, tanto ahora en Venezuela como en Colombia también, con los tres países que él llama el eje del mal. Estamos hablando de Rusia, China e Irán. ¿Cómo queda Colombia en esta intención de revivir esa gran Colombia con este propósito, ¿no? Con este propósito en el que entran en juego tanto las guerrillas, estos grupos criminales que operan de ambos lados de la frontera, sobre todo en el territorio de Arauca, tanto el territorio del departamento de Arauca del lado colombiano como el lado del Arauca venezolano. Pues esta parte, él habla de que prácticamente es un territorio donde se ha borrado la frontera, donde los grupos criminales han borrado la frontera. ¿Cómo queda Colombia ahí? Tanto en lo que tiene que ver con el accionar de las guerrillas en la frontera, de ambos lados de la frontera, como en la alianza de estos dos países o de estos dos gobiernos con estos tres países, con Rusia, China e Irán. Pues a ver, yo insisto en que la motivación, o sea, la motivación histórica de Gustavo Petro es la misma que la motivación de Hugo Chávez. O sea, no me cabe ni la menor duda. Ellos dos tienen la misma visión. Hugo Chávez solía decir que el capitalismo acabó con la vida en Marte.
quizás lo decía jocosamente, quizás lo decía en serio, pero lo pensaba realmente. O sea, Sí. Hugo Chávez de verdad pensaba que el capitalismo era la fuente de todos los males de la sociedad y del mundo. Petro lo dice a diario. O al menos eso quiso hacer creer. Exacto. Entonces Petro dice lo mismo. Petro dice que el capitalismo es es la razón de ser de los problemas que tiene el mundo. Gustavo Petro claramente no tiene la capacidad de entender una gráfica. Cuando uno mira cualquier gráfica en términos de la disminución de la pobreza extrema en el mundo, desde que Occidente, desde que los valores de Occidente, llámese capitalismo, libre mercado, se tomaron el mundo, ha habido un colapso total de la pobreza extrema. No existe fuerza mayor en el mundo de bien, de benévola con la sociedad que el capitalismo. No hay nada peor que la pobreza. Lo único que acaba la pobreza es el capitalismo. Y todos los países que han implementado un capitalismo, un sistema capitalista con las reglas de juego claras para los inversionistas, con libre mercado, con enfoque en el lucro, en la productividad, en la producción, en el crecimiento, etcétera, todos sin excepción tienen unos estándares de vida extremadamente altos, o sea que la evidencia va en contra de cualquier cosa que pueda pensar el presidente Gustavo Petro, pero nuevamente el presidente Gustavo Petro no le gusta la evidencia. Por eso es que él habla lo que habla, por eso es que él dice que el petróleo es peor que la cocaína, porque obviamente no hay posible ejercicio empírico que uno pueda utilizar para demostrar esa barbaridad. Pero bueno, él lo dice porque le parece chévere, porque Petro es como un hippie, pero un hippie mal informado. Eso es lo más patético de todo. Ahora, la buena noticia para nosotros los colombianos es que cada vez, y por lo menos mis conversaciones con los líderes, con gente de por fuera de Colombia, que tengo todo el tiempo a todas horas, Gustavo Petro hoy en día el mundo lo ve como un payaso. A Chávez al menos lo respetaban. A Petro nadie lo respeta. O sea, es un cero a la izquierda. Va a decir ahora, va a hablar Petro otra vez, bueno, ¿qué dirá decir? Que la cocaína es peor que el petróleo, etcétera. Ya es un tema de esa situación. Entonces, afortunadamente, creo yo, para los colombianos, el gobierno del presidente Petro ha sido tan inepto, tan poco efectivo, que la gente que lo votó cada día se da cuenta del error que cometió. Y al fin y al cabo, eso es lo que necesitamos. Yo siempre le digo a las personas que me preguntan, ¿en qué situación está Colombia en este momento? Yo les respondo, Colombia está en una situación donde a Colombia le diagnosticaron que tenía un cáncer agresivo. Y el médico le dijo a Colombia, usted tiene dos opciones, o se trata o no se trata. Y Colombia en este momento está en un momento en el cual está siendo tratado con una quimioterapia muy fuerte, que es tener que resistir el virus del socialismo del siglo XXI que está esbozado en Gustavo Petro. ¿Y qué va a pasar? Van a ser 4 años muy duros para la economía de Colombia, para los industriales de Colombia, para la gente en Colombia, y solamente hay dos opciones. O dentro de 4 años la gente llega a entender que la demagogia de Petro no sirve, que es mi esperanza, o dentro de 4 años la gente llega y dice, no, esto está terrible, pero hay que darle 4 años más a este sueño de la vida y de todo lo que dice Petro. Y ahí sí, pues básicamente Colombia entra en una senda de deterioro total comparado con lo que ha pasado en Venezuela o lo que ha pasado en Nicaragua, por ejemplo. Entonces, pues de ahí sí sería muy desafortunado y yo estaría muy triste como colombiano. Yo lo he advertido mil veces, tratado de explicarle a la gente, si la gente sigue votando por esta demagogia barata que vende Gustavo Petro, es porque Colombia simplemente no tiene futuro. Si la gente votó por Petro porque se equivocó, porque se emocionó y tiene la capacidad de entender que se equivocó y dentro de 3 años, dentro de 2 años vota bien, pues nos salvamos. Sí, ahora, ¿cómo hacer para que este cáncer no haga metástasis? Usted ha hablado de dos cosas claves. Uno, eh, las bondades del capitalismo para salir de la pobreza. Y otro, lo que son los comentarios desacertados e improvisados de Petro. Y ahí vemos cómo, por ejemplo, el domingo en la noche, cuando se conoció el triunfo de Javier Milei en Argentina, inmediatamente fue el primero que salió a desacreditarlo, llamándolo de extrema derecha, que el neoliberalismo se está tomando Argentina y pues todo lo que ya conocemos. Es tal vez Javier Milei en Argentina
ese líder que viene a asumir esa defensa del libre mercado, del capitalismo, pues estamos hablando de un libertario ortodoxo, defensor del libre mercado, para hacer contrapeso a lo que han sido Lula y lo que quiere ser Petro en la región. Pues yo quiero creer que Javier va a tratar de hacer lo mejor posible por sacar a Argentina de esta situación. Argentina está en una situación muy crítica. Argentina básicamente está en cuidados intensivos en este momento y los médicos están diciendo, aquí hay dos opciones. O le damos un tratamiento de shock y puede pasar lo que sea, o si dejamos que el paciente siga así, el paciente se va a morir. Aquí hay dos opciones, o los argentinos aceptan la medicina, que no va a ser fácil, la sociedad argentina acepta la medicina, que no va a ser fácil, que implica un ajuste fiscal brutal en el cortísimo plazo, esa es una opción, o si no lo aceptan, pues la hiperinflación va a hacer el trabajo por los argentinos. Es así de sencillo, porque esto es lo increíble de los sistemas económicos y monetarios. Si yo no quiero arreglar el problema, porque me da susto, porque digo, ay, qué pereza. A ver, por ejemplo, el mejor símil con el que yo he podido tratar de explicarle esto a la gente. Mi médico, mi cardiólogo me dice, Alberto, si usted sigue yendo todos los días a McDonald's a comerse una hamburguesa y unas papas, usted le va a dar un ataque cardíaco. Eso me lo dijo. Claro. Entonces, no coma más McDonald's y papas todos los días. Yo tengo dos opciones, o hacerle caso al médico o seguir yendo a McDonald's. Si yo le hago caso al médico va a ser muy difícil porque estoy acostumbrado a comer eso todos los días y me va a hacer mucha falta. Entonces va a haber un sentimiento de desasosiego porque yo quiero ir a comer más. Pero si lo hago, pierdo peso, se me baja el colesterol y no me da un ataque cardíaco. Si yo no hago ese cambio que me dijo el médico, dentro de 30 días, la vida me ayuda muy sencillo. Ataque cardíaco, termino en cuidados intensivos, cateterismo y así de sencillo. El médico me dice, ahora sí entendió, o deja de comer o deja de comer. A lo cual, después del susto y del golpe y de la cuestión tan complicada, no voy a tener capacidad porque simplemente el cuerpo no lo va a aceptar. Entonces, o los argentinos entienden que tienen que arreglar ese problema ya a las buenas, a pesar de lo difícil que es, o la vida se los va a arreglar a través de la hiperinflación. Y la hiperinflación lo único que va a generar es violencia, más pobreza y menores expectativas. Ojalá el pueblo argentino tenga la capacidad mental y la lógica y el entendimiento de que esta situación, el kirchnerismo, el modelo económico del kirchnerismo, no da más, porque el modelo económico del kirchnerismo es un modelo que está, por definición, es un fracaso, porque pensar que uno puede vivir toda la sociedad de subsidios sin trabajar, eso no funciona. El punto es qué tanto se van a demorar las personas en entenderlo. Ojalá los argentinos lo entiendan ya, apoyen a Milei, se aprueben los ajustes estructurales, los ajustes fiscales y Argentina, ese hermoso país, pueda volver a salir adelante después de todos estos años de ignomia económica por culpa de estos demagogos que nuevamente, al igual que Gustavo Petro, solamente dicen es que los ricos y que los ricos y que los ricos y que los ricos y que los ricos tienen todo y que los pobres no tienen nada, etcétera, sin entender que los ricos son los que producen los empleos que necesita la gente. Para que ese cáncer no haga metástasis, entonces la solución, que los argentinos entiendan esto y que también lo entiendan en las próximas elecciones los colombianos, ¿no? No le quito más tiempo y le doy las gracias al economista Alberto Bernal por habernos acompañado hoy en Pan Am Post. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima y feliz Día de Acción de Gracias. Igualmente.